¿Te imaginas el universo de Steven Universe fusionado con todos los aliens de All Tomorrows? Veo que a muchos de ustedes les gustó el último video sobre un AU de Steven Universe, así que no me quedé con los brazos cruzados y dije, ok, hay que traer algo igual o incluso más interesante. Pero no quería irme por lo típico, ya saben, esos AUs de qué pasaría si Steven fuera el hijo de otra diamante y cosas por el estilo, que está bien, pero ya los hemos visto 1000 veces. Así que me puse a investigar y me encontré con uno bastante peculiar. De hecho, me sorprendió que casi nadie estuviera hablando de este AU. Y es que este universo entra en algo conocido como horror especulativo. ¿Qué es eso? Pues básicamente es un subgénero que mezcla el terror con la ciencia ficción, la fantasía o incluso escenarios distópicos. No busca ser realista, sino explorar miedos a través de ideas mucho más extremas y raras, o directamente muy perturbadoras. Y dentro de este tipo de historias hay una muy importante, y es conocida como la de All Tomorrows, una obra que nos presenta un futuro donde la humanidad pierde completamente su dignidad, su evolución natural, incluso su forma física, y todo por culpa de los Q, una raza alienígena que transforma a los humanos en unas auténticas monstruosidades biológicas. Ahora bien, imaginen eso, pero dentro del mundo de Steven Universe, porque justo de eso trata este AU. Pero bueno, ya sin más rodeos, empecemos con el video. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, yo soy Batilleyo y bienvenidos a un nuevo video. Perla. La historia de Perla es un poco peculiar. Las perlas fueron creadas específicamente por las diamantes, para ser el epítome de la belleza y del entretenimiento. En este AU fueron desarrolladas en un planeta aislado con baja gravedad, lo que explica por qué son extremadamente altas y delgadas. Sin embargo, esto tiene un gran costo. Su densidad ósea es muy baja, por lo que se lesiona con mucha facilidad. Aún así, durante la guerra no eran enviadas directamente al combate, sino que resultaban mucho más útiles diseñando estrategias contra el planeta madre y desarrollando formas de transportarse a través de toda la galaxia, ya que muchas de las gemas no pueden soportar el espacio de la misma manera que los humanos. En este universo las perlas se comunican a través de clics, tonos similares a silbidos. Esto no es casualidad, las diamantes están diseñadas así, ya que estos sonidos resultaban más armoniosos, calmantes y ciertamente entretenidos. Me lo imagino como una especie de comunicación silbido, no lo sé, para mí en lo personal suena bastante curioso y ciertamente terrorífico. Imagínense unos silbidos de fondo y ver a esa criatura de frente. Bueno, continuando con la historia, con el tiempo, Steven y las demás gemas aprenden a entender este lenguaje. No lo dominan completamente, pero logran comprenderla, aunque Steven es quien mejor la maneja. De hecho, en la historia se sabe que aunque Steven se equivoque con los silbidos, aún así Perla adora a Steven. Literalmente lo ve como su bebé y haría cualquier cosa por protegerlo. La única forma en la que podría llegar a lastimarlo sería de manera accidental, debido a su falta de comprensión sobre cómo funcionan los humanos como tal. Perla estaba profundamente enamorada de su diamante, igualmente que la historia original, lo que lleva a cumplir con todo lo que se le pedía, incluso dejando de lado sus propios deseos. En este AU, Rosa no era necesariamente malvada, pero sí tiene una gran desconexión emocional con otras gemas, producto de su crianza como diamante. Garnet. Al principio, Garnet no era una entidad muy funcional. La combinación de sus planetas y especies originales no encajaban del todo bien, lo que hacía difícil realizar incluso tareas sencillas. Que por si no se han dado cuenta, de hecho gran parte de las gemas son especies alteradas genéticamente, algo muy similar a como pasó en All Tomorrows. Pero bueno, a pesar de esto, ambas se amaban en quien se habían convertido y no querían renunciar a esa fusión. Con el tiempo encontraron maneras de adaptarse y facilitar su vida diaria, pero siempre en secreto, evitando que las diamantes o sus súbditos las descubrieran. O sea que aquí básicamente se fusionaban en secreto las dos. Sin embargo, su secreto no duró mucho. Una de las otras rubíes terminó descubriéndolas y lo reportó a sus superiores.
Fue entonces cuando decidieron huir juntas sin pensarlo dos veces. Escaparon a un planeta sin cartografiar y eventualmente fueron encontradas por Rose, de una forma bastante similar a la historia original. Garnet es tan compleja en su visión futura que puede hablar inglés desde que se estableció en la Tierra junto a las demás gemas, pero con el paso del tiempo también ha aprendido otros idiomas, desde los clics de las perlas hasta el lenguaje original del planeta madre, e incluso idiomas humanos. Ella adora profundamente a Steven, al igual que Perla. Sin embargo, su forma de protegerlo puede variar. A veces es sobreprotectora y en otras ocasiones parece no serlo tanto, dependiendo de su entendimiento sobre los humanos. No le gusta desfusionarse. Después de haber permanecido fusionada durante miles de años, separarse podría afectar su estabilidad, ya que volver a fusionarse tendría que readaptarse y aprender muchas cosas como Garnet otra vez. Amatista. Amatista, de forma similar a la historia original, fue creada en la guardería de la Tierra miles de años después de lo previsto. Aún así, no conoce todos los detalles sobre la creación de las gemas, pero cuando finalmente emergió, tuvo que sobrevivir y aprender completamente por su cuenta durante aproximadamente 200 años. Fue hasta poco antes del final de la guerra cuando Garnet, Perla y Rosa la encontraron. Para ese momento, Amatista ya había desarrollado una forma muy particular de adaptarse a su entorno. A diferencia de otras gemas, salió mucho más pequeña y débil de lo normal. De hecho, lo podemos ver en su diseño. Aunque ella no es consciente de esto, ya que nunca conoció a otra gema de su tipo. Gracias a Garnet, logra entender el lenguaje humano y también comprende ligeramente los sonidos de Perla. Sin embargo, Amatista no puede hablar. En su lugar se comunica mediante escritura y ciertos movimientos en específicos. La verdad es que me lo imagino con ciertamente su misma personalidad alegre. Lo expresa más que nada como movimientos extraños, divertidos, la verdad. Como su diseño es como un animalito, me imagino ese animalito jugando así con Steven, no lo sé. Bueno, a veces me gana la esquizofrenia, perdón por imaginar tantas cosas. Tras la muerte de Rosa, Amatista se convirtió en la más propensa a ser vista por los humanos, ya que solía escaparse constantemente debido a su dolor. Afortunadamente, cuando alguien llegaba a verla, simplemente la confundían con un animal salvaje, debido a su apariencia particular. Nunca recibió un entrenamiento adecuado para la guerra, por lo que no posee las mismas habilidades de combate que Perla o Garnet, aunque ellas intentaron enseñarle lo básico. Además, su comportamiento está fuertemente influenciado por seres que habitaban la guardería. Pasó tanto tiempo rodeada de ellos que adoptó actitudes y reacciones muy similares, lo que refuerza esa imagen más animal dentro de su grupo. En este AU, Amatista cumple un rol mucho más cercano al de una hermana para Steven que al de una figura materna, principalmente porque fue encontrada casi al final de la guerra, de hecho bastante similar que la serie. Ambos están aprendiendo al mismo tiempo, creciendo juntos y apoyándose mutuamente. Comparten inseguridades y dificultades, lo que fortalece su vínculo. Y aunque Amatista pueda parecer más una criatura instintiva, en realidad posee la misma capacidad mental que un humano. Simplemente su desarrollo se vio limitado por haber vivido aislada durante tantos años. Lapislázuli. Fue creada en un planeta compuesto casi en su totalidad por agua y gases densos. Este entorno le otorgó una habilidad única, la capacidad de manipular líquidos a nivel molecular. Dentro del Imperio de las Diamantes, las lápiz cumplen un rol fundamental. Son utilizadas para la terraformación de planetas y para transporte de recursos líquidos a través de la galaxia. En este AU sus alas no están hechas de luz, sino de una extensión de su propio sistema circulatorio, sí, como lo escuchan. A través de ella puede filtrar el agua y expulsarla a gran presión, lo que permite volar de una forma mucho más orgánica y también un poco más inquietante. Durante la guerra, Lápiz fue confundida con una rebelde y terminó siendo sellada dentro de un espejo que funcionaba como dispositivo de almacenamiento de datos. Pero en este universo, este castigo es mucho peor de lo que parece. El espejo no solo la mantenía atrapada, también drenaba su energía biológica para alimentar los sistemas de comunicación del planeta madre. Básicamente fue convertida en una batería viva,
Esto provocó un daño severo tanto en su gema como en su capacidad de confiar en los demás, y cuando finalmente logra ser liberada, ya no es la misma. Su apariencia es mucho más demacrada, más alienígena, marcada por todo el tiempo que pasó siendo utilizada como algo que nunca debió ser. Hey, antes de continuar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video para que llegue a más personas. Tenemos la meta de llegar a los 100,000 suscriptores y con tu granito de arena sé que lo vamos a conseguir. Y bueno, ya no te molesto más, continuemos con el video. Diamante Blanco. Nació en un planeta exurbitante, lleno de vida y criaturas de todo tipo. Sin embargo, a pesar de esa diversidad, no existía nadie como ella. Era simplemente única. Vivió durante miles y millones de años completamente sola, observando cómo otras especies nacían, evolucionaban y eventualmente desaparecían. Ese aislamiento comenzó a desarrollar su propia forma de entender el universo, creando una especie de religión basada en las estrellas y en cómo están cambiando con el tiempo. Mientras todo a su alrededor era pasajero, ella permanecía, aprendiendo, evolucionando. Durante incontables años, Blanco fue la única gema en ese planeta, lo que la obligó a desarrollar su propia tecnología desde cero, sin ningún tipo de referencia previa. Todo lo que construyó fue producto de la observación y la experimentación. Su inteligencia era descomunal, no destacaba por habilidades físicas o poderes únicos, sino por su capacidad de comprender y manipular su entorno a niveles que ninguna otra forma de vida podía igualar. Gracias a esto, su imperio comenzó a expandirse, incluso antes de conocer las otras diamantes. Lo que construyó con su mente fue suficiente para posicionarla como la entidad más poderosa de la galaxia. Con el paso del tiempo y tras encontrar a las demás diamantes, Blanco comenzó a ocultar su propio desgaste, cubría su cuerpo completo, escondiéndose las marcas de cientos de miles de años que habían dejado tras de ella. Para infundir miedo y respeto, tanto ella como las otras diamantes comenzaron a adornarse con las gemas de aquellos que habían caído por su propia mano. Sí, esta parte cuando la leí yo también dije que, ¿pero qué? A ver, para este punto en lo personal me está encantando la historia, de hecho me parece un trasfondo un poquito más perturbador del Steven Universe convencional, pero en lo personal puedo decir que me encanta, la verdad. De hecho se menciona que miles de piedras recubren su vestuario, brillando bajo una luz casi cegadora, como si su presencia misma irradiara poder de alguna forma. Blanco invade otros planetas sin dudarlo, utilizando modificaciones genéticas para crear nuevas formas de vidas que sirvan para su imperio. Ahí su explicación de por qué de alguna forma es una especie de error especulativo es precisamente por eso, porque Blanco modifica no solo otras especies, sino para convertirlas en un ejército inmenso. No, está bien tremendo todo esto, la verdad. Y finalmente llegamos a Diamante Rosa. Diamante Rosa fue de las primeras de las 4 diamantes en tener una forma física completa. Las demás la crearon a su imagen y semejanza, intentando hacerlo lo más inteligente posible, pero también lo suficientemente despiadada como para ayudar a mantener el control de su imperio. Antes de eso, pasó tiempo en su planeta natal, donde experimentaban con ingeniería biológica. Sin embargo, ese mundo terminó siendo destruido por las propias diamantes, asegurándose de que ninguna otra forma de vida pudiera existir fuera de ellas. Rosa fue criada para convertirse en una de las dictadoras más poderosas del universo. Durante su reinado fue responsable de la muerte de millones y millones de gemas en criaturas de distintos planetas, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Empezó a indagar más en la vida de las gemas consideradas inferiores y con otras formas de vida que antes simplemente habría eliminado. Y fue en ese contacto donde empezó a cuestionarlo todo. Por primera vez entendió a aquellos que había destruido. Y de alguna forma empezaba a verse reflejada en ellos. Fue entonces cuando tomó una decisión, al menos detener sus propias matanzas. Comenzó a planear su desaparición del Imperio de las Diamantes, con la intención de ayudar a aquellos quienes antes habrían atacado sin pensarlo. Todo lo organizó en secreto junto a sus súbditos más cercanos, asegurándose de que nadie descubriera su plan. Su perla, como siempre,
fue su aliada más importante y la ayudó a decidir cómo llevar a cabo su escape. Eligió un planeta con una abundante vida para proteger. Ya sabemos cuál es, ¿no? La Tierra. Un lugar habitado por seres con una inteligencia comparable a las de muchas gemas. Para lograrlo, se sometió a una modificación física. Perla y otras gemas realizaron una cirugía avanzada, alterando su estructura para que pudiera mezclarse con la vida del planeta. El resultado, como pueden ver, no es perfecto, de hecho aquí podemos ver su diseño, seguía siendo demasiado alta, con rasgos que no encajaban del todo, pero confiaba en que las diamantes no notarían la diferencia. Después de todo, ellas veían todas las criaturas inferiores como iguales, así que no se detendrían a observarla con detalle. Rosa quería mantener un vínculo con su vida original, así que adoptó el nombre de Rose Cuarzo. Escapó junto a sus aliadas más cercanas y partieron rumbo a la Tierra. El viaje fue bastante intenso y muchos no lograron sobrevivir, pero todo valió la pena cuando finalmente llegaron. El planeta estaba intacto, lleno de vida, de criaturas que jamás habían visto. Era un mundo completamente nuevo para ellas, pero también era justo lo que habían estado buscando. Durante años, el Imperio no intervino, no había señales de las diamantes, hasta que alguien encontró un barranco lleno de nuevas gemas en desarrollo. Rosa no podía creer que algo así hubiera pasado desapercibido, y en ese momento entendió una cosa: la guerra era inevitable. Así comenzó un conflicto que duraría 1000 años. Humanos y gemas por igual perdieron la vida, y al final lo único que quedó fue algo parecido a una victoria. Las diamantes retrocedieron, al menos por el momento, y aunque la mayor parte de su ejército había sido destruido, algunas gemas se quedaron en la Tierra para proteger el planeta y a su gente. Durante este tiempo, Rosa empezó a convivir con los humanos. Al principio los veía como algo curioso, casi como mascotas, pero poco a poco comenzó a entenderlos, a verlos como seres emocionales complejos, muy similares a ella misma, y fue entonces, solo entonces, cuando conoció a Greg. Y sabemos que Greg sí que no perdona ninguna, ¿eh? Aunque Rosa se mantenía oculta debido al miedo que generaba su apariencia, Greg no tardó en acercarse a ella. Con el tiempo ese vínculo creció, hasta convertirse en algo mucho más profundo. Guiño, guiño. Y bueno, si ustedes saben, una abejita y una flor y todo lo demás, eventualmente Rosa quedó embarazada, algo completamente nuevo. Ninguna diamante había pasado por algo así antes. Para ella, era la oportunidad de traer una nueva vida al mundo, aunque pudiera crecer como una alma bondadosa. Las otras gemas no estaban de acuerdo, intentaron hacerla cambiar de opinión, pero Rosa ya había tomado su decisión, y no había una forma de detenerla. Rose dio a luz, pero no sobrevivió en el proceso. Vemos que aquí cambian ligeramente, de hecho, la historia de Rosa, y de hecho me gusta porque la vuelven un poquito más compleja, en el hecho de que explican un poquito más a detalle el por qué toma las decisiones que toma y así, y eso me gustó bastante de Lau. De hecho, incluso aquí se explica un poquito más a detalle el nacimiento de Steven, que en la serie, incluso hasta el día de hoy, me cuesta un poco entenderlo. Aquí se entiende que tanto Steven y Rose son seres separados y simplemente Rose no pudo soportar el parto, algo muy triste la verdad. Continuando con la historia, aún así, en sus últimos momentos todas las gemas entendieron algo. Ella estaba feliz de haber traído a Steven al mundo. Diamante azul. Fue la segunda de las 4 en nacer, justo después de Blanco. Es increíblemente inteligente, aunque no al nivel de Blanco, pero compensa esa diferencia con un poder abrumador. Su habilidad principal permite manipular el estado emocional de cualquier ser vivo, algo que utiliza tanto para mantener a sus súbditos bajo control como someter a otras especies y planetas enteros a su voluntad. Sin embargo, su rol del Imperio va más allá del dominio. Azul está profundamente interesada en comprender otras formas de vida. Su objetivo principal es recolectar información sobre distintos planetas y especies, contribuyendo así en el crecimiento y la expansión del Imperio de Blanco. Más que una conquistadora, Azul es una observadora, una que entiende que, para dominar algo, primero debes comprenderlo. Diamante amarillo. Amarillo fue la tercera de las 4 diamantes en ser creada. Aunque no posee inteligencia emocional como Blue, ni nivel intelectual de Blanco,
lo compensa siendo la más fuerte físicamente de todas. Su poder es simplemente abrumador y su presencia en el campo de batalla es prácticamente imparable. Es la líder de las fuerzas militares del planeta madre, encargada de ejecutar las conquistas del Imperio. Su objetivo es bastante claro: destruir o someter cualquier planeta que se interponga en el camino de Blanco, y lo hace sin dudar. Además, es responsable de la creación de las perlas, ya que sentía una fascinación particular por diseñar seres que representaran el epítome de la belleza del entretenimiento. Ahora hablemos de un personaje en particular, Steven Universe. En este AO parece que conserva gran parte de lo que ya conocemos del universo original. Su personalidad, sus sentimientos, incluso probablemente sus poderes siguen siendo bastante similares. Sin embargo, hay un detalle que cambia bastante: sus ojos. Aquí se ven mucho más extraños, como más cercanos a los de su madre, y con un aire claramente más alienígena. No se habla demasiado de Steven dentro de este AO, pero podemos intuir que su relación con las demás gemas se mantiene en una línea parecida al de la serie original, aunque claro, con ese toque más oscuro y perturbador que define a este universo. Respecto a los otros personajes, intenté buscar más información, pero realmente hay muy poco disponible. La mayoría se queda solo en ilustraciones sueltas, y siendo honesto, a mí me encanta eso. Podemos ver que este universo es bastante especial. En lo personal, a mí me encantaron los diseños de todos los personajes de este AO. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué opinas de esta versión? Y sobre todo, quiero invitarte a que apoyes al autor original de estas ilustraciones. Como siempre, te dejo sus redes y contenidos aquí en la descripción, porque sin su trabajo nada de esto sería posible. Y bueno, sin más preámbulos me despido. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, ayúdame compartiéndolo y dejando tu like para que pueda llegar a mucho más personas. Y ya saben, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Batilleyo y nos vemos en el siguiente video.